¿Esto es una especie de broma? Las palabras, afiladas y teñidas de desprecio, cortaron el bullicio del puerto militar en Rota. El teniente Ramírez, con su uniforme recién planchado, aún rígido por las costuras nuevas, se plantó delante del anciano sin titubeos. Era joven. Irradiaba esa confianza inmerecida que solo da un despacho recién conseguido y un reglamento memorizado al dedillo. Frente a él, don Lorenzo Olmedo, de 89 años, ni se inmutó. Apoyado con serenidad en un bastón de madera, contemplaba en silencio la inmensa estructura gris del buque que tenía delante. El buque de asalto anfibio Juan Carlos Pintos. Había viajado más de 1000 kilómetros desde un pequeño pueblo de Soria. No para ver un desfile ni por nostalgia vacía, sino para despedirse. Era la jornada de puertas abiertas de la Armada, parte de los actos del Día de las Fuerzas Armadas. Para Lorenzo, era mucho más que un evento. Era una cita con el pasado. Con sus muertos, con su juventud perdida. El teniente frunció el ceño, molesto por la creciente cola de familias que se agolpaban tras el viejo. Señor, este es un recinto restringido. Necesito ver su autorización para embarcar. Lorenzo, sin mirar al teniente, rebuscó con lentitud en su chaqueta de tweed, la misma que había usado en el funeral de su esposa. Sacó una cartera de cuero gastado y extrajo una tarjeta de identificación, plastificada tantas veces que parecía una moneda. Ramírez la tomó con gesto teatral, la levantó a la luz y leyó: Lorenzo Olmedo, alférez de navío, retirado. Caducado en 1983. Se echó a reír. Esto no vale ni para entrar a un museo. Pero Lorenzo no dijo nada. Solo murmuró, con voz rasposa. Serví en el primer Juan Carlos Guinea, el prototipo. Me invitaron a este acto. Ramírez sonrió con crueldad. ¿Invitado usted? Aquí solo entran autoridades, diputados y familiares en activo. No hacemos visitas guiadas para piezas de museo. Varias personas empezaron a grabar discretamente con el móvil. Un marinero joven, con su mujer e hijo, intentó pasar sin llamar la atención. Pero Ramírez alzó la mano. Quería espectáculo. Quería ejercer su poder. Mire, suboficial, dijo, cargado de sarcasmo. Estoy seguro de que fue un héroe en blanco y negro. Pero hoy este es mi buque. Y sin credenciales, no pisa usted la pasarela. Váyase al centro de veteranos. Seguro que le esperan con café y rosquillas. Lorenzo no respondió. Solo bajó la mirada un instante hacia la insignia irregular que llevaba en la solapa. Una pieza de metal ennegrecida, sin forma, con una aguja clavada por detrás. Ramírez la señaló. ¿Eso qué es? ¿Un premio de bingo? En ese instante, la brisa marina trajo un olor distinto. Para Lorenzo, el puerto desapareció. Volvía a estar en medio del Atlántico, con el puente de mando ardiendo, el casco inclinado y los compañeros gritando entre explosiones. Tenía 22 años. La chapa que llevaba en la solapa era parte del casco de su buque, arrancada por un proyectil. No era una medalla, era un recuerdo, un juramento silencioso. Y ese muchacho no lo entendería jamás. Pero otros, sí. Y estaban a punto de intervenir. Mientras el teniente Ramírez seguía disfrutando de su momento de autoridad, alguien entre la multitud ya no podía quedarse al margen. El cabo segundo Miguel Herrero, destinado en la misma unidad, observaba la escena desde unos metros atrás. Tenía poco más de 20 años, pero era un apasionado de la historia naval, no de fechas o condecoraciones, sino de los relatos humanos. Había oído el nombre de Lorenzo Olmedo en una clase de formación sobre operaciones navales del siglo XX, un nombre que, según su instructor, encarnaba el valor silencioso y la entrega absoluta. Sintió un vuelco en el corazón. Ese anciano, de pie ante el joven teniente, estoico pese a la humillación, no podía ser otro. Recordaba una anécdota sobre un joven alférez que mantuvo a flote un buque dañado durante horas en mitad de una operación conjunta con la OTAN.
desviando fuego enemigo para proteger a un grupo de marineros atrapados en una bodega. Era una historia contada con respeto reverencial, como si se hablara de una leyenda viva. Miguel retrocedió discretamente, buscando cobertura tras un contenedor de suministros. Sacó el móvil. Sabía que lo que iba a hacer iba en contra de la cadena de mando. Saltarse a un oficial era una falta grave, pero algo en su interior le gritaba que era lo correcto. Marcó un número que había memorizado durante sus prácticas en el Estado Mayor. La centralita de la oficina del almirante jefe de la flota. Si nadie contestaba, no tendría otra oportunidad. Despacho del almirante Beltrán. Dígame. La voz era seca, rápida. Señor, habla el cabo Segundo Herrero. Estoy en el muelle de acceso al Juan Carlos Pina. Hay una situación urgente, señor. Un teniente está expulsando a un veterano civil. Están a punto de llevárselo los militares de guardia. ¿Y por qué nos llama a nosotros, cabo? El teniente sabrá lo que hace. Señor, el nombre del veterano es Lorenzo Olmedo. Silencio. Por unos segundos, ni el rumor del puerto pareció existir. Luego, la voz volvió, ahora con una inquietud palpable. ¿Está usted seguro, cabo? Sí, señor. Vi su identificación. Es él. No se mueva, manténgalo ahí. Que no se lo lleven. El almirante va hacia allá ahora mismo. La llamada se cortó. Miguel guardó el móvil, temblando. Sabía que había encendido una mecha que no podía apagar. Ahora solo quedaba esperar la explosión. A bordo del buque, el almirante Beltrán cerraba un informe de salida cuando su ayudante entró sin llamar. Su rostro estaba pálido. Señor, debe ver esto. Hay un problema en el muelle con un veterano. Un teniente lo está echando. Y eso me concierne ¿por qué? Se trata de Lorenzo Olmedo. El almirante se quedó en silencio. Era un hombre que no se olvidaba. Se levantó de golpe. Dios santo, ¿qué demonios está pasando en mi muelle? Y sin esperar respuesta, ordenó al grupo de honores formarse. El tiempo se había detenido. La historia estaba a punto de corregirse a sí misma, con uniforme de gala y un gesto que marcaría a todos los presentes. De vuelta en el muelle, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El teniente Ramírez, todavía convencido de que tenía la situación bajo control, ordenó a los 2 policías militares que escoltaran a Lorenzo fuera del recinto. Uno de ellos, un suboficial veterano, se acercó con respeto al anciano. Señor, por favor, acompáñenos. Lorenzo asintió. No había rabia en su rostro, solo resignación. Había vivido lo suficiente para saber cuándo un muro no se puede escalar. Pero justo cuando el teniente dio un paso adelante y posó su mano sobre el hombro de Lorenzo, un gesto innecesario y condescendiente, se escuchó una voz potente y cortante que retumbó por todo el muelle. ¡Alto ahí! La orden, amplificada por el sistema de megafonía del buque, cayó como un relámpago. Todos los uniformados se detuvieron al instante, como si el tiempo se hubiera congelado. Ramírez retiró la mano como si se hubiera quemado. Giró sobre sus talones y se quedó helado. Desde la pasarela del buque, descendía con paso firme y decidido el almirante Beltrán, acompañado por su ayudante, el capitán del buque y una escuadra de infantes de marina en uniforme de gala, con sus armas ceremoniales al hombro. El silencio se apoderó de la zona. La multitud, que antes grababa con móviles o cuchicheaba entre sí, se abrió a su paso. El almirante se detuvo justo frente a Lorenzo Olmedo. No dirigió una sola mirada al teniente. Toda su atención estaba puesta en ese hombre delgado, de porte tranquilo y mirada profunda. Entonces, sin decir palabra, levantó la mano derecha y le ofreció el saludo militar más firme y solemne de su carrera. «Señor Olmedo», dijo con voz clara. «Es un honor profundo y conmovedor». A su gesto se unieron todos los presentes en uniforme, marineros, oficiales, soldados, incluso los 2 policías militares que lo escoltaban. Todos firmes,
todos con el brazo alzado en reverencia. Solo Ramírez, desorientado y pálido, quedó inmóvil, sin comprender el alcance de lo que estaba ocurriendo. El almirante mantuvo el saludo unos segundos más antes de bajarlo lentamente. Luego se dirigió al público, que esperaba sin respirar. Para quienes no lo sepan, comenzó con solemnidad, están en presencia de un gigante. Este hombre es el alférez de navío Lorenzo Olmedo, retirado. En octubre de 1981, durante un ejercicio combinado en aguas del Atlántico, su buque sufrió un ataque inesperado. Con la cadena de mando rota y el puente destruido, este hombre, con tan solo 26 años, tomó el mando. Salvó decenas de vidas. Nunca pidió reconocimiento. Nunca lo buscó. El almirante se giró hacia Ramírez. Su voz bajó el tono, pero cada palabra golpeaba como un martillo. «Teniente», preguntó por esta insignia. «No es un adorno. Es un fragmento del casco del León, el primer buque en que sirvió Olmedo. Fue arrancado por una explosión a menos de 1 metro de su cabeza. Lo lleva para recordar a los que no regresaron. No como trofeo, sino como promesa. Y con eso, el peso del momento cayó sobre todos. No era solo una corrección pública. Era una lección. Una que jamás olvidarían». El silencio tras las palabras del almirante Beltrán era absoluto. Nadie se atrevía a moverse. El aire mismo parecía haberse detenido, cargado de una mezcla de asombro, respeto y vergüenza. El teniente Ramírez no sabía dónde meterse. Su rostro se había tornado ceniciento, sus labios apretados, su mirada baja. El peso de su error lo aplastaba más que cualquier reprimenda posible. «Teniente», continuó el almirante con voz grave, sin elevarla, «usted ha avergonzado este uniforme, no solo por su comportamiento, sino por su falta de comprensión del significado profundo de lo que representamos. Ha confundido autoridad con arrogancia, reglamento con juicio. Usted vio a un anciano, no a un héroe. Vio una tarjeta caducada, no una vida de servicio». Ramírez tragó saliva, inmóvil. «Se presentará en mi despacho mañana a las 0600. Queda relevado de sus funciones en este buque. A partir de ahora dedicará cada jornada de su destino a aprender la diferencia entre imponer y servir, entre protocolo y honor. Está usted despedido, teniente». Ramírez dio un paso atrás, sus piernas temblorosas. La multitud, sin emitir un sonido, lo vio retirarse lentamente, derrotado. No hubo burla ni murmuraciones. Solo silencio. El tipo de silencio que envuelve a quienes aprenden demasiado tarde una lección esencial. Entonces, Lorenzo habló. Su voz era suave, pero firme. Y su mirada no se dirigía al teniente, sino al almirante. «No sea duro con él, almirante. Es solo un chico que intenta hacer lo correcto. Quizás el fallo no es solo suyo. Tal vez los libros que les damos ya no enseñan cómo se ve el verdadero servicio cuando no está escrito en papel». Beltrán lo miró con respeto renovado. Lorenzo se giró hacia la multitud y señaló con un leve gesto la insignia en su solapa. «El respeto no está en los reglamentos», dijo, tocándose el pecho. «Está aquí. No se aprende gritando. Se aprende escuchando. Escuchando las historias de quienes vinieron antes». Un murmullo recorrió la multitud. Era un suspiro colectivo, como si todos, al unísono, comprendieran algo que antes se les escapaba. La pieza de metal que colgaba de su chaqueta no era un trozo viejo sin valor. Era una promesa viva, un recuerdo imborrable. Lorenzo cerró los ojos un instante. En su mente, otra imagen lo asaltó con fuerza. No la batalla, no el fuego, sino una balsa improvisada, a la deriva en el Atlántico. Días después del hundimiento, el sol abrazando su piel, los labios cuarteados, y en sus manos, aquel mismo pedazo de acero. Todavía caliente por la explosión que había matado a sus amigos. Apretaba ese fragmento no como símbolo de victoria,
sino como compromiso. Prometí recordarles, susurró, vivir por ellos, cada día. El almirante se acercó a él despacio, conmovido. Sin mediar palabra, le ofreció el brazo para acompañarlo a bordo. Esta vez, Lorenzo no era un visitante más. Era un rey que regresaba a su casa. Y el buque, su palacio silencioso de acero, lo esperaba con honores. Mientras Lorenzo subía lentamente la pasarela del Juan Carlos Fingin del brazo del almirante Beltrán, una fila de marineros se alineaba a ambos lados del pasillo central del buque. Estaban firmes, en posición de saludo, con la mirada al frente y el corazón encogido. No era un acto protocolario. Era algo más íntimo, más profundo. Era un reconocimiento que brotaba del alma misma del uniforme. Cada paso que daba Lorenzo resonaba como un eco de su pasado. Las planchas metálicas bajo sus pies, el olor a pintura naval, el sonido lejano del mar golpeando el casco. Todo lo devolvía a una época donde los buques eran hogares, y las decisiones pesaban tanto como la vida misma. El almirante lo guiaba con un respeto casi reverencial. No intercambiaban palabras. No hacían falta. Cuando llegaron al puente de mando, Beltrán se apartó levemente y dejó que Lorenzo entrara solo. El anciano dio unos pasos, miró alrededor y se detuvo frente al panel de navegación. Cerró los ojos y respiró hondo. No era el mismo puente, no era el mismo mar, pero el sentimiento era idéntico. Volvía a estar en casa. Afuera, la noticia del incidente en el muelle ya se había propagado por toda la base. El gesto del almirante, la vergüenza del teniente, la figura digna de Lorenzo. Todo había sido captado por decenas de teléfonos y difundido a través de redes internas y medios digitales. No como escándalo, sino como ejemplo. En solo unas horas, el jefe de Estado Mayor de la Armada emitió un comunicado oficial. Se pedía disculpas públicas al señor Olmedo en nombre de toda la institución. Pero no se quedó en palabras. Movido por el impacto del momento y la reflexión profunda que le había provocado, el almirante Beltrán propuso una medida inédita: la creación de un nuevo programa de formación obligatoria para oficiales noveles, centrado en la memoria viva. La iniciativa, bautizada como Programa Olmedo, tenía un objetivo claro: enseñar no solo historia naval, sino humanidad. No trataba de batallas ni cifras, sino de personas. De testimonios, de aquellos que sirvieron cuando no había tecnología, ni reconocimiento, ni redes sociales, de aquellos que callaron y siguieron adelante, llevando su carga con dignidad. El teniente Ramírez no fue expulsado. El almirante decidió imponerle una sanción más profunda. Lo asignó como responsable logístico del archivo naval en Ferrol, una tarea monótona y alejada del brillo de la vida operativa. Su misión: clasificar los testimonios, organizar los primeros seminarios del programa Olmedo y entrevistar personalmente a veteranos en residencias militares. Su castigo no fue la humillación, sino el aprendizaje. El teniente que había menospreciado a un anciano terminaría escuchando durante meses los relatos de quienes construyeron con sacrificio la institución que él representaba. Poco a poco, empezaría a entender que el respeto no se ordena, se gana. Y mientras tanto, Lorenzo Olmedo, ya en el camarote de invitados, contemplaba el mar por la escotilla. Sabía que no volvería, pero también sabía que ya no hacía falta. Había cumplido su promesa: no olvidar. Y ahora, otros también recordarían por él. Semanas después del incidente en Rota, el nombre de Lorenzo Olmedo ya no era solo una nota de archivo. Era un símbolo. Los medios de comunicación recogieron la historia con un respeto inusual, no como noticia viral, sino como legado. En los círculos navales, se hablaba de él con una mezcla de reverencia y autocrítica. ¿Cómo era posible que alguien como él hubiese estado a punto de ser expulsado de su propia historia? En los primeros módulos del programa Olmedo, los jóvenes oficiales escuchaban en silencio grabaciones de veteranos contando lo que no aparece en los libros. El miedo en la oscuridad del Atlántico. Las cartas nunca enviadas,
los rostros que se pierden tras una explosión. Lorenzo aparecía en esos vídeos, sentado frente a una cámara, con el mismo tono sereno que usó aquel día en el muelle. No hablaba de sí mismo como un héroe. Hablaba de los que no volvieron. Mientras tanto, el teniente Ramírez cumplía su nueva asignación en Ferrol. Su oficina daba al astillero, pero sus días se pasaban entre carpetas, cintas y documentos envejecidos. Al principio, su actitud era mecánica, casi indiferente. Pero con cada historia que leía o grababa, algo en su interior empezaba a cambiar. Uno de los testimonios que más lo impactó fue el de un marinero llamado Vicente, que sirvió en el Albarira, Álvaro de Bazán, durante una operación humanitaria en los años 90. Su relato no hablaba de guerra, sino de cómo rescataron a niños en un naufragio frente a las costas de Albania. Vicente lloraba al recordarlo. Ramírez también. Fue entonces cuando entendió que el servicio no siempre es heroico en términos épicos. A veces es silencioso, invisible, pero no por ello menos valioso. Durante ese mismo mes, en la residencia militar de Ávila, Lorenzo recibía cartas de jóvenes marineros, oficiales en prácticas y hasta cadetes de la Escuela Naval de Marín. Algunos le pedían consejo, otros simplemente le agradecían. Uno de ellos escribió: «Gracias por recordarnos que la Armada no es solo barcos ni reglamentos. Es memoria. Es humanidad». Un día, Lorenzo recibió una visita inesperada. El almirante Beltrán apareció sin escolta ni aviso. Le llevó un sobre con sello oficial. En su interior, una carta firmada por la ministra de Defensa y una medalla. La Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, por toda una vida de servicio y ejemplo. Lorenzo la sostuvo un momento en sus manos y luego la dejó sobre la mesa, al lado de su vieja insignia de metal ennegrecido. Sonrió, sin decir palabra. Él sabía que los verdaderos reconocimientos no siempre cuelgan del pecho. Algunos se llevan por dentro. Antes de marcharse, el almirante le preguntó si necesitaba algo. Lorenzo lo miró, tranquilo. Solo que no olviden, que escuchen, que pregunten antes de juzgar. Ese día, en los pasillos del Ministerio de Defensa se inició un proyecto paralelo, la creación de un archivo audiovisual permanente con historias de veteranos. Su nombre, Memoria Viva. El primer testimonio, cómo no, fue el de Lorenzo Olmedo. Pasaron los meses. El programa Olmedo se consolidó en todas las academias y bases navales del país. Lo que había nacido como respuesta a una vergonzosa equivocación, se convirtió en un pilar formativo. Las nuevas generaciones de oficiales ya no veían a los veteranos como figuras distantes o ceremoniales, sino como parte esencial de la institución. Una mañana de primavera, en la base aérea de Morón, un grupo de jóvenes oficiales escuchaba con atención una charla proyectada desde la residencia de Ávila. Era Lorenzo Olmedo, ya algo más encorvado pero con la misma lucidez en la voz. Les hablaba de la importancia de reconocer al otro antes de imponer, de entender que la obediencia sin empatía puede llevar al error, y, sobre todo, de que la Armada, como cualquier servicio, se sostiene en la memoria de quienes la forjaron. Mientras tanto, en Ferrol, el teniente Ramírez recibía una notificación inesperada. Debía presentarse en Madrid como invitado en la apertura oficial del Archivo Nacional de Veteranos. La noticia le desconcertó. Pensó que era una trampa o una broma cruel. Pero no era ninguna de las dos. El acto tuvo lugar en una sala sobria del Ministerio de Defensa. Estaban presentes altos mandos, representantes civiles y un grupo reducido de veteranos. Lorenzo estaba allí, sentado en la primera fila. Cuando Ramírez entró, lo vio. Dudó, quiso girarse y marcharse. Pero los pasos lo llevaron hacia él. Lorenzo lo observó con calma. No había rencor en su mirada, solo espera. Ramírez se acercó lentamente y con voz contenida dijo: «Señor Olmedo,
Gracias por no haberme juzgado más de lo necesario. El anciano asintió con una leve sonrisa. A veces, la única forma de aprender es tropezando con lo que no sabíamos que habíamos olvidado. Tras la ceremonia, el ministro pronunció unas palabras que marcaron el rumbo de la jornada. Hoy abrimos un espacio que no recoge solo batallas, sino humanidad. Gracias a personas como don Lorenzo, hemos entendido que el legado no se guarda en vitrinas, sino en la conciencia de quienes visten este uniforme. Esa noche, en la residencia, Lorenzo escribió una carta. No era para ningún político ni mando militar. Era para el propio Ramírez. Le agradecía el gesto y le decía algo que lo marcaría para siempre. Cuando alguien tropieza y se levanta con humildad, ya no es el mismo. Y eso es bueno. Porque el uniforme no se lleva solo en el cuerpo, se lleva en la mirada. A la mañana siguiente, Ramírez volvió a Ferrol. Ya no era el mismo hombre. Cada cinta, cada documento que tocaba en el archivo, lo conectaba con algo más grande que su ambición o su ego. Entendía, por fin, que formar parte de la Armada no era un título, era una herencia viva. Y en Ávila, Lorenzo seguía recibiendo cartas, pero ya no pedían disculpas, ahora pedían sabiduría. Un día cualquiera en Ávila, Lorenzo Olmedo se encontraba en su mesa habitual, junto a la ventana que daba al jardín de la residencia. La primavera se insinuaba en los almendros y el sol entraba con suavidad, iluminando su cuaderno abierto. No escribía memorias, anotaba preguntas que le llegaban de jóvenes cadetes. ¿Cómo se lidera en el miedo? ¿Qué es el honor cuando nadie te ve? Ese día, la televisión local cubría una ceremonia discreta en la base naval de Cartagena. Una fragata recién modernizada de la clase Santa María sería bautizada con un nuevo nombre: Lorenzo Olmedo. La decisión había sido aprobada por el ministerio tras meses de deliberación. El almirante Beltrán había impulsado la propuesta con firmeza, no por simbolismo sino por necesidad. En su discurso, el almirante lo dejó claro. No nombramos buques por sus armas, sino por sus ejemplos. Y el nombre de este representa algo que nuestra Armada necesita recordar: que el coraje verdadero es también humildad. Lorenzo no asistió a la ceremonia. No quiso. Dijo que los nombres no deben ir detrás de las personas, sino delante, abriendo camino. Pero vio todo por televisión, con una taza de café en la mano y los ojos humedecidos. No por vanidad, por la certeza de que su historia, por fin, servía para algo más grande que él. Al día siguiente, recibió una llamada. Era el nuevo comandante del buque que llevaría su nombre. Tenía 38 años. Una carrera impecable y una voz nerviosa. Señor Olmedo, me honra llevar su nombre en la proa. ¿Podría usted visitar la fragata algún día? Lorenzo guardó silencio unos segundos. Luego respondió: Tal vez no pueda subir escaleras como antes, pero prometo estar ahí, aunque sea desde tierra firme. Unos meses más tarde, la fragata Lorenzo Olmedo entró por primera vez al puerto de Cádiz. En el espigón, bajo una sombra modesta, estaba el propio Lorenzo, sentado, con su bastón apoyado entre las piernas. Saludó al buque llevándose 2 dedos a la sien, como lo hacía en sus años de servicio. La tripulación entera respondió con una salva de aplausos. Sin orden, sin protocolo, solo respeto. Algunos marineros más jóvenes no sabían quién era ese hombre mayor, pero al ver cómo reaccionaban los oficiales más veteranos, entendieron que estaban frente a alguien especial. Al volver a casa, Lorenzo escribió una última frase en su cuaderno: La memoria no pesa, nos sostiene. Esa frase, sin que él lo supiera, terminaría grabada en una placa de bronce en la entrada del nuevo centro de formación de oficiales en Albacete. Justo debajo, una fotografía en blanco y negro de un joven alférez, con la mirada firme y el uniforme empapado por el mar. El pasado, por fin, tenía rostro. La salud de Lorenzo comenzó a deteriorarse en los meses siguientes.
Aunque mantenía la lucidez, su cuerpo empezaba a ceder. Aún así, no se detenía. Cada mañana, al despertar, repasaba cartas, escribía respuestas, grababa mensajes de voz para programas formativos y atendía a jóvenes que lo visitaban en la residencia. Uno de esos días, un grupo de cadetes de la Escuela Naval de Marín llegó a Ávila como parte del nuevo itinerario del programa Olmedo. Iban nerviosos, esperando una charla solemne, pero lo que encontraron fue una conversación sencilla, cálida, llena de pausas significativas y silencios que decían más que las palabras. ¿Qué aprendiste cuando todo se hundía, señor?, le preguntó una joven cadete. Lorenzo la miró con ternura y respondió: a escuchar, a mirar al compañero antes de mirar al enemigo, a saber que el uniforme no protege de la muerte, pero sí da sentido a la vida. El grupo se marchó en silencio, como si hubieran estado ante algo sagrado. Una de ellas dejó una pequeña nota en la habitación de Lorenzo. No somos el futuro, somos el eco de su ejemplo. Aquel verano, la fragata Lorenzo Olmedo fue desplegada en una misión humanitaria en el Mediterráneo, rescatando migrantes de una embarcación a la deriva. Durante el operativo, el comandante ordenó que se tocara un toque de respeto mientras subían a los rescatados a bordo. No por protocolo, sino porque los valores de este buque exigen humanidad en cada acto. La historia llegó hasta Ávila. Lorenzo, desde su sillón, sonrió al leerla. Ya no hablaba mucho, pero sus ojos, brillantes, lo decían todo. No buscaba la inmortalidad. Solo quería que lo aprendido a fuego no se olvidara en el ruido del mundo moderno. Una noche, al caer la tarde, el almirante Beltrán volvió a visitarlo. No como superior, sino como amigo. Hablaron poco. Compartieron un silencio largo, viendo juntos el atardecer por la ventana. ¿Tienes miedo?, preguntó Beltrán, en voz baja. No. Lo único que me preocupa, Lorenzo hizo una pausa, es que el ruido vuelva, que lo olviden todo otra vez. No lo harán, dijo el almirante. Te lo prometo. Antes de marcharse, Beltrán le entregó un pequeño paquete, una réplica en miniatura de la fragata que llevaba su nombre, con una inscripción en la base. Donde hay memoria, hay rumbo. Esa noche, Lorenzo se durmió tranquilo. El mar estaba en calma en su interior. No soñó con guerra ni con fuego. Soñó con un joven oficial que preguntaba en lugar de ordenar, y con un puerto que lo esperaba, siempre abierto, para volver a casa. El día siguiente trajo silencio, el mismo que envuelve lo eterno. Lorenzo Olmedo falleció en silencio, rodeado de marcos con fotografías de su juventud, cartas dobladas con esmero y aquella vieja insignia metálica que nunca dejó de llevar. Su muerte no fue noticia de portada, pero corrió como una brisa firme por cada base naval, cada centro de formación, cada sala de mando. La Armada declaró 3 días de luto interno. No por decreto, sino por convicción. Cada buque en servicio izó bandera a media asta. Y en la fragata Lorenzo Olmedo, los marineros formaron en cubierta con los ojos húmedos y la postura firme. En el puente, el comandante leyó en voz alta un pasaje del cuaderno del propio Lorenzo. La verdadera victoria no se mide por sobrevivir a la guerra, sino por no olvidar nunca a quienes no lo hicieron. En Ávila, la residencia militar acondicionó una sala con su nombre. Se convirtió en un lugar de visita obligada para quienes se incorporaban a las Fuerzas Armadas. Allí, junto a su sillón favorito, se expuso el cuaderno donde anotaba frases, preguntas y reflexiones. Estaba abierto por la última página escrita. Vivir con honor no es una meta, boa, es un camino. Y no se anda solo. Pero el legado de Lorenzo no terminó con su ausencia. En cada base, los instructores citaban su historia no como anécdota, sino como brújula.
El programa Olmedo fue integrado oficialmente como parte del currículo obligatorio para todos los grados militares. Y en el Archivo Nacional de Veteranos, cada historia empezaba con un simple reconocimiento, gracias a quienes vinieron antes. El teniente Ramírez, ya ascendido a capitán tras años de servicio modesto pero ejemplar, escribió un artículo que se volvió lectura obligatoria en la escuela naval. Su título, El día que confundí un héroe con un estorbo. En él, reconocía sus errores sin adornos y detallaba el impacto que aquella mañana en Rota tuvo en su vida profesional y personal. Cerraba el texto con una frase que él mismo había oído de Lorenzo. El respeto no se impone, se hereda. Y tú decides si eres digno de recibirlo. Años después, en una ceremonia íntima frente al mar, un grupo de marineros jóvenes arrojó una pequeña corona de flores al agua. No hubo discursos, solo el sonido del viento y las olas. Uno de ellos, recién salido de la academia, murmuró: «Gracias, don Lorenzo». Y en esa voz, en ese gesto sencillo, se sellaba el verdadero triunfo del hombre que nunca buscó gloria, que su historia no muriera con él, sino que siguiera navegando. Valor, humanidad, memoria. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.